Muy bien, pues vamos a la reflexión de esta mañana. Si tenéis vuestra Biblia, aunque buscaremos otros textos también, la centramos en el capítulo 4 de Juan, versículos a partir del 28. No obstante, solo tenerlo ahí como referencia. Antes quiero preguntaros, ¿qué sería más importante para vosotros? ¿Hay algún agricultor? ¿Alguien que se dedique, aunque sea en términos amateur, para él, para casa, a plantar alguna cosa? ¿Sí? ¿Alguno? Vale. ¿Qué es más importante? Aunque no seáis agricultores, tomaros la licencia de por lo menos pensarlo, aunque no contestéis en voz alta, ¿eh? ¿Sembrar o segar? ¿Qué sería más importante? Sembrar, segar... Cada una, muy bien, sembrar porque si no, esa es lógica, ¿no? Si no siembras, no puedes segar, ¿sí? La lógica nos dice entonces, según escucho, la siembra es lo más importante. ¿Y estamos en lo cierto? Bueno, pues para los que piensen así, sí, claro. Sería incongruente pensar de esa manera y decir, no, soy ilógico, pero pienso así. No tiene sentido. Alguien no puede pretender, como ya se ha mencionado, segar si antes no ha tomado tiempo para sembrar. Hay incluso fundamento bíblico para esto, y entonces ahora sí, ya podéis echar el pecho como un palomo y decir, ahora sí que yo tengo razón, porque hay fundamento bíblico para sostener esta idea. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador dice que salió el sembrador ¿a qué? A sembrar, a hacer para lo que se dedicaba. Y de que echó semilla, y esta semilla cayó en 4 terrenos diferentes, ¿sí? Distintos, pero el sembrador salió a sembrar. Al hombre lo que le corresponde es sembrar y esparcir, como dice el himno, la luz de Cristo, salar la tierra, como dice el texto, y hacer que la luz que somos brille bien alto. Ninguna luz se coloca debajo de una mesa, ¿verdad? Dice el texto en Mateo 5. Nadie tiene una luz y la esconde. La luz la utilizamos para alumbrar, ¿no? Para que alumbre, ¿sí? Esta es la idea. Estos argumentos bíblicos son lo suficientemente de peso como para decir que lo más importante es sembrar. Ahora, ¿hay alguien que piense que lo más importante es segar? No, segar de recoger, no sembrado. ¿Nadie piensa que es más importante? Bueno, se piensa que las dos acciones tienen un... Sí, está claro. Tampoco quiero que me respondáis a todos, simplemente, ¿hay alguien? Levantamos la mano, sí, muy bien, hay alguien, vale. ¿Por qué es más importante segar? ¿Hay argumento bíblico para esto? También hay argumento bíblico. Decidme, vosotros plantáis, pasáis toda, ¿no? Desde abril, mayo, cuando ya pasan las últimas heladas, plantamos la semilla. Llega julio, agosto, septiembre. Imaginad que no recogéis lo sembrado. ¿De qué sirve haber sembrado tanto? De nada. No sirve de nada. ¿Estáis de acuerdo o no? Tú te has matado, has trabajado, has puesto no sé cuántas matas de tomate y luego no lo recoges. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿Es importante segar entonces? Sí, entonces los que piensan que sembrar, dicen, pero más importante es sembrar, dicen otra vez, ¿no? ¿Sí? La palabra de Dios en Mateo capítulo 13, mismo contexto con la parábola del sembrador, versículos del 24 al 30, dicen que lo importante es la siega. Es tan importante la siega que a quién se le encomienda segar, en términos ya no literales, sino espirituales. Los ángeles son los que siegan, ¿o no? Claro, y llega un momento, la parábola del trigo y la cizaña, que dice que allí había crecido trigo y cizaña junto, y van a arrancar la cizaña, ¿y qué les dice el dueño? ¿Qué les dice Dios? No siegues todavía, vamos a dejar que crezca, y que se vea claramente qué es cizaña y qué es trigo. Fijaros si es importante la siega, que la siega la realizan los ángeles, la realiza Dios, que después de tiempo viene a recoger ¿el qué?
el grano que ha dado fruto o no. Claro. ¿Qué es más importante entonces? Si es el dueño de la viña o del trigo el que viene y recoge lo que los trabajadores han hecho. ¿Qué es más importante? Vamos a buscar ahora sí, leemos en Juan, capítulo 4, y arrancamos desde el versículo 26. ¿Sabéis? Los versículos anteriores, si no lo habéis leído nunca, os invito a que lo hagáis. Se produce una conversación muy interesante entre Jesús y una mujer samaritana de Samaria. Este pasaje rompe los esquemas de los semitas. Hablábamos antes de las genealogías. Había una gran diferencia entre los hijos de Sem, los judíos, ¿verdad? Y los que, llegado un momento, habían tomado otra línea distinta. Y este era el caso de los samaritanos. En los primeros versículos Jesús mantiene esta entrevista con esta mujer samaritana. Y Jesús, teniendo esa entrevista, rompe los esquemas de cualquier judío. Porque uno, está hablando con un samaritano, y dos, ese samaritano encima es ¿qué? ¿Qué es? Es mujer. No está bien esto, ¿eh? No solo es samaritana, sino que encima es mujer. Y esto el judío no puede ser, ¿sí? No puede ser. Rompe los esquemas de esa sociedad que está anquilosada en tradiciones y pensamientos, en ocasiones, desde nuestro punto de vista, absurdos. El odio entre judíos y samaritanos se remonta a los tiempos de Esdras, cuando el templo fue reconstruido. Los samaritanos quisieron colaborar en el levantamiento junto con los judíos, y estos no se lo permitieron, les negaron aquel privilegio. Y entonces surgió una amarga animadversión entre unos y otros. La consecuencia es que los samaritanos se fueron y erigieron un templo en Gerizim. Así que está el templo de Gerizim y está el templo de Jerusalén. Y ahí en muchas ocasiones discuten, pero ¿cuál es el verdadero templo? ¿Dónde está? ¿Os recordáis? Si por los discípulos fuese, ninguna siembra se hubiese producido en aquel lugar. Toda semilla echada en Samaria para el judío era una semilla ¿qué? Perdida, eso es. No servía para nada, no iba a dar fruto nunca. Jamás les hubiesen dado la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Jesús no actúa igual, le da lo mismo lo que piensen los judíos, lo que piensen sus discípulos. Acaba de sembrar una semilla y esa semilla ha caído en una tierra buena, no. Lo siguiente, Jesús le dice, versículo 26, yo soy. ¿Quién yo soy? Yo soy el agua que brota de la fuente, que trae vida, ¿no? Todo lo que él le ha dicho anteriormente. Yo soy el que te está hablando, el Mesías, el Cristo, aquel que tantos estáis esperando. Llegan los discípulos, les sorprende la situación. Está hablando con una mujer y encima una mujer samaritana. Y sin embargo ninguno dijo, ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? Y viendo la situación, la mujer, ¿qué hizo? Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. ¿Y qué le rogaban los discípulos? Come algo, vámonos. ¿Qué pintamos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Se centran en la necesidad física de Jesús, pero él les dice, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. ¿Sí? Los discípulos centrados en sus historias, Jesús ajeno a esta realidad de ellos. La labor de siembra, que es lo que él acaba de hacer, esparciendo abundantemente semillas por todo lugar donde él pasaba, con el deseo de discipular a todo el mundo que se encontraba a su alrededor, sin hacer distinción entre género, raza, lengua, nación, le era indistinto. Dedicó prácticamente su vida entera a sembrar. En muchas ocasiones les dice a sus discípulos,
cosas que ellos no entendían, pero que llegaría el día en el que comprenderían lo que ahí estaba sucediendo. Y para Jesús esta labor de siembra fue poco gratificante, ¿estáis de acuerdo o no? Puso semillas en muchos corazones, quizá las principales en sus discípulos, y cuando llega el momento de la crucifixión, ¿qué hacen estos? Desaparecen, se desvanecen de una manera, allí no queda nadie, ninguno está a su lado. Muchos podían y pueden pensar que todo lo que Jesús hizo en 3 años no sirvió para nada. Después de tanto sacrificio, lo acaban matando en la cruz y ya lo he dicho, ninguno queda a su lado. Uno le niega, otro le vende, la mayoría, por no decir todos, huyen de su arresto. ¿De qué ha servido el ministerio? Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis, versículo 32, y sigo. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Qué absurdos, ¿no? Jesús hablando en un plano profundo y ellos, como la mujer al inicio de la conversación, tengo sed, dame de beber, aquí hay agua, conversando en un plano superficial. Jesús en el 34 les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esto es lo que me alimenta. Que sembrar es poco gratificante, me da igual, yo estoy haciendo la obra de aquel que me envió. Que tengo hambre y estoy cansado, es cierto, pero yo estoy haciendo la obra de aquel que me envió. Independientemente de que sea reconocido o no el trabajo, lo importante es hacer la voluntad de aquel que nos envía. Jesús no ha perdido el tiempo, ha puesto una semilla muy valiosa en aquella mujer, ha dedicado un buen tiempo a la siembra, ha salvado a una persona. ¿Estáis de acuerdo o no? Si seguimos leyendo, vemos cómo Jesús nos sorprende. No perdáis Juan, vamos a dar un pequeño salto hacia atrás a Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mirad qué reflexión hace Jesús en aquella ocasión. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y lo hacía enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Al ver las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Yo ya veo el campo que está como. Está lleno de trigo, ya está listo para que lo seguéis. La siembra ya ha tenido lugar. Ahora hay un montón de gente que está aquí, pero hay pocos que estén dispuestos a colaborar con esta labor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su campo, ¿sí? Recordando esto, volvemos a Juan 4, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, lo mismo que recoge Mateo 9, yo os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos para la siega. Y si los discípulos no hacían nada, esa siega, ¿qué iba a pasar con ella? A lo mejor se echaba a perder, ¿sí? El que siega recibe salario, dice el 36, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente ¿con quién? Con el que siega, y lo repito, para que el que siembra se regocije ¿con quién? Con el que siembra. El deseo de todas las gentes nos dice que esta pregunta, seguida de la apelación de Jesús a los judíos, la hizo mirando a ese grupo de gente que había ido hacia él, llamados ¿por quién? Por la mujer. ¿Os acordáis el texto? Lo hemos leído. La mujer va y les dice, venid, ved, versículo 29, un hombre que me ha dicho todo cuanto sé. Y el 30, salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Y Jesús les ve viniendo y
según están viniendo, se dirige a sus discípulos y les dice, ¿lo veis? ¿Cómo está el campo ya? ¿Está listo para que seguéis? ¿Qué hacéis preguntando si quiero comer, no quiero comer? ¿Todavía vosotros estáis pensando en si merecen la salvación o no? Y yo os estoy diciendo, ya están listos. Ya están listos. El que siega recibe salario y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Ellos son los obreros de la mies que Dios tiene para segar todo lo que otros han plantado. La siega sin duda es importante. Tan importante como la siembra, claro. La una sin la otra no tiene sentido. Y la otra sin la una tampoco. A nosotros nos encanta valorar constantemente que lo que yo hago es lo más importante. Yo recuerdo cuando estudiaba teología en el seminario que recibíamos de vez en cuando visitas de departamentales o de personas que dedicaban su trabajo y su tarea a algo específico. Entonces venía el director de jóvenes, nos daba una charla y su conclusión era: lo más importante en el ministerio, labor pastoral, son los, ¿qué decía? Jóvenes. Y entonces venía el de infancia y nos daba su charla y acababa diciéndonos: lo más importante en vuestro ministerio son los niños. Y entonces venía el de ministerio personal, nos decía: lo más importante en vuestro trabajo pastoral va a ser la predicación del evangelio. Y entonces venía, y así puedo continuar con todos. Claro, todo era importante, todo es importante, pero no todos tenemos las mismas habilidades y capacidades. Hay algunos que se les da muy bien sembrar y no recoger fruto, y hay otros que se les da muy bien recoger el fruto y disfrutarlo. Y el enemigo saca ventaja cuando nos la pasamos discutiendo qué es más importante. Y mientras discutimos, ¿sabéis qué no hacemos? Ni sembramos ni segamos. ¿Y quién frota las manos felizmente con una sonrisa de oreja a oreja? Claro, y así nos la pasamos. Así nos la pasamos. Haciendo planes, proyectos de qué es más importante, de a qué deberíamos dedicar más recursos, en lugar de juntos, cada uno con sus cualidades, unirnos en la misma ¿qué? En la misma causa. Uno es el que siembra y otro es el que siega, y los dos son igual de importantes. El deseo de todas las gentes, comentando este texto, dice, en otras palabras, señala a Cristo el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual y dice, y sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando ¿para quién? Para Dios. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies, pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón, se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Lo bonito es sumar, lo bonito es tener un pensamiento en el cual yo multiplico. Lo feo es restar, lo feo es dividir. Hemos leído ya el versículo 38 y también el Aguay comenta este pasaje y dice: el Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección del día del Pentecostés. Fijaros hasta dónde se proyecta. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres, porque los discípulos que están preocupados por cosas banales, llega el Pentecostés y ven cómo miles de personas aceptan a Jesús. ¿Cuánto habían sembrado ellos? 0. ¿Cuánto recogen? Miles de personas.
Y Jesús les está proyectando ese momento. Un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosamente, pero eficaz, de forma eficaz, para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Ese es el resultado, dice, de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Concluimos los últimos versículos y ya vamos cerrando nuestro tema. De aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase allí con ellos unos días, y él lo hizo. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y el versículo 42, ¿qué le decían a la mujer? Ya no creemos por lo que tú has hablado, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ya no es cuestión de lo que tú haces, es cuestión de lo que nosotros hemos llegado a vivir y experimentar. El sembrador y el segador no tienen mérito. La sangre de Jesús es la que riega, y lo que de verdad afianza la fe de la persona es lo que en su propio interior él llega a convencerse de. No es la labor del agente externo, es la interna del Espíritu que arraiga esa semilla en el corazón y hace que dé fruto. Ahora ya no creemos por lo que tú nos has contado, ahora creemos porque nosotros lo hemos experimentado. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Deseo a todas las gentes, Ellos no vieron que Samaria, esto no vale para nada. Esto no lo compro yo ni loco porque de ahí no voy a sacar más que piedras. Pero la mujer se convirtió en el agente que Dios utilizó. Los discípulos tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que segar. Pero por medio de la mujer, a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador, dice Elena White. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que beba del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Qué bonito, ¿no? Yo solo soy un instrumento que Dios utiliza en un momento concreto para mi propio beneficio. No hay mérito en mí. Solo me convierto en un agente que cuando la persona llega a experimentar con Jesús de forma directa, ya no creemos por ti, ya no es lo que tú nos has dicho, es lo que yo vivo, es lo que yo estoy viviendo. Ojalá que nuestros dones y cualidades, que son distintas, dependan solamente de Dios. Ojalá que estemos dispuestos a actuar tal y como Él requiera en cada momento, ya sea que sea la siembra o ya sea que sea el segar. Dependiendo del momento en el que conozcamos a la persona que nos toque, será una labor u otra. Unos trabajan y se ve lo que hacen. Otros trabajan y no se aprecia su labor de momento. Pero ambos serán recompensados y recibirán galardón. Y concluyo. ¿Sabéis quiénes son los únicos que no reciben galardón? Los que ni siembran ni siegan. Que no seamos de estos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén.